Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. Fin de jornada. Difícil es explicar el desastre de Vilcapugio, y no tengo, para hacerlo, sino que reconocer mis propios errores, hijos de una experiencia insuficiente, junto a circunstancias infelices que vinieron a conjugarse para convertir en derrota la victoria que ya todos cantábamos. La providencia nos reservaba, después de tanta lucha, un amargo desenlace. Antes del mediodía la batalla estaba ganada, la mayor parte de las tropas realistas se habían puesto en fuga, y el propio Pezuela pensaba abandonar el campo. Solamente Picoaga y Olañeta se mantenían incólumes, pero también hubieran sucumbido en cuanto nuestros refuerzos acudieran sobre ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Mucho tardé en averiguarlo. No faltaron, por cierto, graves responsabilidades de algunos jefes, pero tampoco puedo excusar la mía por no haber prevenido los yerros de otros. Dejo dicho que, trabada la batalla, me dirigí a vigilar el centro, confiando la izquierda al celo de Díaz Vélez. Las alternativas de ese costado me fueron desconocidas hasta finalizada la acción. Este es el lugar para referirlas. Cargó nuestra izquierda briosamente sobre la derecha realista, sin poder quebrantarla. Envalentonados, Picoaga y Olañeta ordenaron a sus hombres redoblar el esfuerzo. Apoyados por un cuerpo de caballería, se conservaban a pie firme, y aún empezaban a imponerse con su constancia, valor y perfecta disciplina. El ala izquierda de nuestra caballería no fue más feliz. Mal montada en pésimas mulas y en unos cuantos derrengados caballos, armada solo en su tercera parte de sables que habían sido tomados en salta al enemigo, reacia todavía al empleo de lanzas, intentó sin embargo varias cargas y logró poner en fuga a parte de la caballería enemiga. Pero al querer cargar a la infantería, chocó contra ella sin orden ni eficacia. Por fortuna, los infantes enemigos no habían tenido tiempo de recargar sus armas. La caballería se detuvo a 4 varas de la compacta masa que formaban los infantes, y unos y otros se estudiaron unos segundos, sin intentar más que inofensivos forcejeos. Ni podían nuestros jinetes agredir por falta de armas, ni los impotentes fusiles enemigos repulsarlos. Cuando los realistas pudieron abrir fuego, nuestra caballería debió alejarse precipitadamente. Al ver que nuestros infantes vacilaban, el jefe del regimiento No. 8, coronel Benito Álvarez, se adelantó gritando, de nuevo a la carga, y poniéndose él mismo a la cabeza. Este osado gesto restituyó la confianza. El número 8 volvió a avanzar. Álvarez, vestido de gran uniforme, blandiendo fieramente su espada, vociferando e hiriendo, buscó lo más denso de las tropas realistas y echó el caballo sobre sus bayonetas. Su temeridad sembró desconcierto en el enemigo, que le abrió un claro. Álvarez cargó por allí, la paridad quedó restablecida. Pero cuando picaba espuelas para redoblar el ataque, un certero fusil hizo blanco en él, y cayó muerto en medio de los festejos de los realistas. Perdíamos así a otro oficial, cuyo nombre iba a sumarse a la fúnebre lista. La carga del número 8 cesó tan pronto como los soldados, en su mayor parte reclutas, vieron abatido a su jefe. Todo parecía indicar que se entregarían a la fuga, cuando el segundo de Álvarez, mayor Beldón, surgió de la retaguardia a tomar el puesto del caído. Reanimados, los soldados volvieron a cargar. La suerte guiaba la puntería del enemigo, un nuevo disparo, y el sable del mayor Beldón cayó de sus manos, y él, muerto, del caballo. La escena anterior pareció repetirse. El número 8 empezó a retroceder. Desde la retaguardia avanzó otro oficial patriota para evitar que tanto sacrificio se perdiera. Ahora era el capitán Villegas quien, como el más antiguo, se ponía al frente. Se reanudó el ataque, abrieron fuego los realistas y Villegas cayó envuelto en sangre, mientras el enemigo celebraba estruendosamente los aciertos de ese fatal tiro al blanco. Entonces una inesperada voz se hizo oír en las filas patriotas, ordenando el ataque con la misma obstinación de los 3 jefes muertos. El capitán José Apolinario Sarabia, el mismo que en Salta me indicó el camino oculto de Chachapoyas, venía corriendo a pie a tomar el mando. Todo el número 8 celebró su intervención en lo que se había convertido ya en una ruta de postas hacia la muerte. Pero también Sarabia fue abatido con un balazo en el pecho,
víctima de ese infortunio que tercamente anulaba los esfuerzos de su regimiento. Varias horas más tarde, pasada la batalla, su hermano don Domingo hallaría su cuerpo entre los cadáveres, descubriendo, al abrazarlo, que aún estaba vivo, y poniéndolo a salvo poco después. Roto y descabezado el Núm-8 por una fatalidad que parecía empeñada en su perdición, su fin no resultaba dudoso. El enemigo, consciente de sus ventajas, comenzó a contraatacar. En ese instante resonó por todo el campo una llamada a reunión para el ejército patriota. Los hombres del Núm-8 la oyeron con un estremecimiento. ¿Qué significaba esa llamada? La batalla se había perdido. El resto del ejército empezaba a retirarse. El pánico los dominó. Se entregaron a una fuga desordenada y sin esperanzas. La situación de nuestras fuerzas en el momento en que la batalla dio un vuelco se resume simplemente: derecha y centro habían triunfado, y la izquierda había sido rechazada. Dos circunstancias vinieron a sumarse para trastornarlo todo. Acabo de mencionar un toque de reunión que aterrorizó a nuestra izquierda. Esa misma llamada detuvo la persecución que el resto de nuestras fuerzas estaba llevando a cabo contra los jirones del enemigo, en fuga hacia la cuesta de Condo. No podríamos haber hecho favor más señalado al enemigo ni aun queriéndolo, pues por obra del nefasto toque nuestras fuerzas se pararon en seco, sin asegurar la victoria, y dieron a Pezuela tiempo y aliento para reorganizarse. Ha sido durante largo tiempo un misterio el origen de semejante llamada, en vano ordené instruir un sumario para averiguarlo. Recién al cabo de muchos meses pudo saberse, en el proceso incoado en Buenos Aires, que el autor de la misma fue el sargento mayor Ramón Echevarría, quien, se recordará, reemplazaba a Dorrego en el mando de los cazadores. No acierto a explicarme el propósito que perseguía al dar semejante orden, fatal a nuestras tropas, pero si hubiese querido perjudicarnos de intento no habría hallado medio más seguro. Con razón sostengo desde entonces que de no haberme faltado Dorrego en la batalla, la victoria era nuestra. Dorrego no solo nunca habría cometido tal desatino, sino que, arrastrando a nuestros hombres, no habría descansado hasta destruir el último resto del enemigo. Hoy resulta tardío lamentarse. Recuerdo que observaba yo con total confianza el campo de batalla cuando empezó a sonar el toque de reunión en el costado derecho, y se propagó de inmediato, siendo repetido por todos los cuerpos antes de que pudiese hacer nada para acallarlo. Angustiado e impotente hube de contemplar cómo se malograban en un segundo los esfuerzos y la sangre de varias horas de lucha. Declaraciones de oficiales y testigos demuestran que Echevarría actuó por propia iniciativa, tomando a su cargo atribuciones que no le concernían y desoyendo incluso las advertencias formuladas por otros oficiales. Tan ruda había sido la acción que algunos hombres apenas podían sostenerse a causa del cansancio. Uno de ellos era el capitán de cazadores don José Cano, a quien recogió en su caballo el sargento mayor Benito Martínez. Así marchaban ambos montados cuando se toparon con el jefe de cazadores, que se disponía a ordenar el toque de llamada. No lo haga, Sr. le dijo Cano. Nuestros hombres triunfan. Si llama a reunión ahora, añadió Martínez, detiene la persecución del enemigo y nos pierde a todos. Pero el jefe de cazadores se empecinó. Un momento después, todo nuestro ejército estaba frenado. No quiero descargar mi responsabilidad, pues debí anular con mi oportuna presencia los efectos de esa fatal equivocación. Pero la misma no habría sido tan desastrosa si una circunstancia adicional no viene a añadir la indispensable cuota de pánico, haciendo que nuestros hombres desbandaran cuando más nítido era su triunfo. Un individuo en combate no tiene más visión de la batalla que lo que acaece en su extrema cercanía, asimismo, a sus compañeros que lo rodean y a los enemigos que se hallan a su frente, depende de órdenes superiores, que le indican cuándo avanzar, cuándo hacer un alto y cuándo retirarse. Esta visión fragmentaria afecta al simple soldado y a la mayor parte de los oficiales, y es a causa de ella que el ejército ha de someterse a una coordinación superior. La lucha puede presentarse favorable en un punto, mientras que en el resto del campo el enemigo se impone sin disputa, de modo que la situación general de la batalla permanece oculta para el grueso de los combatientes. Si no fuese así, resultaría incomprensible que el toque de reunión se convirtiera, como ocurrió, en el comienzo de una desbandada general. Pero lo realmente determinante del pánico fue la imprevista aparición de una fuerza enemiga de refresco, cuya presencia indujo a error a la mayor parte de nuestros hombres. Esa fuerza no era significativa por sí misma, pero el hecho de coincidir su aparición con el toque de llamada hizo creer a todos que yo ordenaba la retirada por haber sido nuestra línea quebrada al medio.
Como se recordará, Saturnino Castro, vencedor de los indios de Cárdenas y casual descubridor de nuestros planes, había recibido de Pezuela la orden de presentarse con su escuadrón, en Vilcapugio, la madrugada del 1 de octubre, trasponiendo un paso que quedaba sobre el flanco derecho de nuestras fuerzas. De ese modo, sus tropas confluirían al ataque realista, y nos ofenderían por uno de nuestros costados. Celoso de su deber, Castro marchó sin tardanza, y alrededor de las 3 de la madrugada del día fijado se presentó en Vilcapugio, esperando encontrarse con el ejército realista. Sin embargo, los tropiezos de este último en la ardua cuesta de Condo habían retrasado su marcha, de modo que Castro, al llegar al punto de reunión, solo divisó las fogatas de nuestro campamento, y ni rastros de los hombres de Pezuela. Creyendo que la combinación había fracasado, y no queriendo ser sorprendido por nuestras guardias, Castro decidió regresar a su posición originaria antes de que rompiera el alba. Varias horas más tarde, habiendo andado un respetable trecho, cuando el día ya banaba las fragosidades que atravesaba su escuadrón, un repentino estruendo advirtió a Castro de que la batalla, que había creído pospuesta, acababa de empezar. De inmediato ordenó desandar el camino a toda prisa, aun cuando él y sus hombres llevaban cerca de 20 horas sin desensillar. Así fue como el escuadrón de Castro apareció en el campo de batalla algunas horas después, pero con tan azarosa oportunidad que su presencia fue decisiva. Como nuestra derecha y centro se hallaban avanzados hacia Condo, las fuerzas de Castro, al descender a Vilcapugio, vinieron a quedar a su retaguardia. Ante el toque de reunión, nuestros soldados volvieron la vista atrás, descubriendo una fuerza enemiga que se interponía entre ellos y el campamento patriota, lo que les hizo suponer quebrada nuestra línea. Fue natural que el terror se apoderara de ellos, atrapados como se creyeron entre dos fuegos. Coincidiendo con esto, nuestra decapitada izquierda cedía por entonces el terreno a las columnas de Picoaga y Olañeta. Díaz Vélez mandó a la reserva en auxilio del Numocho, pero con tan escaso vigor que ambos, Numocho y reserva, quedaron bien pronto confundidos en desairada fuga hacia las laderas de un cerro cercano, o huyendo a tontas y a locas por el camino de Potosí. Al ver que nuestra izquierda fugaba, que la derecha enemiga se imponía, y que el escuadrón de Castro aparecía cortando la retirada, el resto de nuestros hombres se tuvieron por perdidos. Algunos oficiales más lúcidos trataron de contenerlos, pero fue inútil. ¡Al cerro! Gritaban los soldados con desesperación al cerro. Y huyendo sin orden, dejando atrás cañones y pertrechos, todo nuestro centro y derecha, hasta entonces victoriosos, se desbandaron irremisiblemente. El enemigo se encontró a salvo por milagro, sus perseguidores de minutos antes corrían a refugiarse en las laderas más próximas, el escuadrón de Castro se unía a las columnas de Picoaga y ambos quedaban inesperadamente en posesión de Vilcapugio. La batalla estaba perdida. Debo consignar aquí algunas palabras acerca de mí mismo y de mi situación al ocurrir lo que dejo relatado. Promediando la batalla, observé las dificultades de nuestra izquierda, privada sucesivamente de 4 jefes. Resolví dirigirme hacia ella para arbitrar los medios de salvarla. De modo que en el momento clave en que se perdió la batalla me hallaba yo lejos de cualquier punto de interés, a mitad de camino entre nuestro centro y derecha detenidos y nuestra izquierda castigada por las columnas de Picoaga y Olañeta. Esta lejanía de los lugares en que se decidía la acción atrajo sobre mí una responsabilidad que no pretendo excusar. No diré que la desesperación me dominó, pero sí una rabiosa impotencia. No pudiendo frenar la desbandada, dudaba entre acudir hacia la derecha o picar espuelas hacia la izquierda. Al fin, adopté este último partido, con el propósito de intentar alguna resistencia, aun sabiendo que sería un manotazo de ahogado. ¿Cómo expresar la angustia, la desazón, el dolor de quien, en un instante, y luego de haber acariciado la gloria, se haya hundido en la derrota más completa? El pecho se me encogió. Hubiera querido llorar de rabia, pero las lágrimas no acudieron en mi alivio. Todo esto lo sufrí en un segundo horroroso, mientras me invadía un deseo de fuga casi irresistible. Que no hubiera dado por hallarme lejos, a muchas leguas de esa tierra infausta, libre de todo mando o responsabilidad, transitando una plácida oscuridad. El calor de la acción me distrajo de este sufrimiento, que solo hube de experimentar en su plenitud varias horas más tarde, una vez silenciado el retumbar de los cañones. Me encaminaba hacia nuestra izquierda cuando salió a mi encuentro un jinete que tardé en reconocer. Era don Enrique Pillardel, uno de los hombres que, meses antes, había enviado a la costa del Bajo Perú a insurreccionar a los pueblos. Poniéndose a mi par,
sin notar el sentimiento que me embargaba, me saludó confiadamente. Recién llegado a nuestro campamento, me había estado buscando para comunicarme excelentes novedades. Encontramos favorable repercusión en todas partes, dijo. Arica, Tacna y Moquegua están prontos a levantarse, y Arequipa solo espera un triunfo suyo, mi general, para hacer estallar la sublevación. Ya ha habido movimientos parciales en algunos puntos, que confirman el estado de la opinión, no bien acabe Yudi con el enemigo, el camino a Lima estará libre. Aquellas noticias, que ansiosamente había yo aguardado, y que en otras circunstancias no podría haber recibido sino con júbilo, eran ahora latigazos sobre una piel en llaga. Sentí un nudo en la garganta, y no pudiendo responder, miré a mi interlocutor con una expresión que debió ser de profunda amargura, pues éste enmudeció y se puso pálido, como si hubiera leído en mis ojos la magnitud del desastre. Los pueblos esperarían en vano nuestro triunfo. Y, sin embargo, habíamos estado a punto de alcanzarlo. La libertad de América recibía, junto con nuestro ejército, en esa jornada todavía inconclusa, un golpe durísimo a manos del enemigo. En ese instante un repentino clamor concitó nuestra atención. La reserva que Díaz Vélez había mandado en auxilio del Numocho se dispersaba hacia un cerro. Los soldados de Picoaga y Olañeta prorrumpieron en vítores, pues con esa huida quedaban dueños del campo de batalla. Espoleé mi caballo y lo hice trepar a galope la cuesta en que nuestra azotada izquierda había buscado refugio. Los 2000 indios que por la mañana ocuparan esas elevaciones, hacía tiempo las habían desalojado. Nuestros hombres corrían en espantosa confusión, dejando atrás la artillería, los pertrechos y hasta las armas que les hubieran permitido defenderse, tal era su pánico. Divisé el paño azul y blanco de la bandera, y arrebatándosela al hombre que la sostenía, grité con ronca voz: ¡Viva la patria! Echando pie a tierra en medio del asombro de los soldados, que no esperaban mi presencia, comencé a agitar la bandera para ser visto de todos. A duras penas conseguí reunir a los tambores y algunos restos de nuestra dispersada reserva, que no llegaban ni a la cuarta parte de su número primitivo. Seguíme, ordené, mientras me encaminaba con la bandera en alto hacia la cumbre de un pequeño cerro. Había por allí, abandonado, uno de nuestros cañones, que algún artillero había tenido el coraje de arrastrar en medio de la dispersión. Mandé recogerlo y llevarlo con nosotros. Fue la única pieza que pudimos salvar. Con esa minúscula fuerza, de unas pocas decenas de hombres, continué subiendo hasta la cumbre. Al echar la vista atrás, el panorama era sobrecogedor. Se dominaba desde allí toda la extensión del campo de batalla. El sol del mediodía caía a plomo. El humo permanecía aún ligeramente suspendido, aunque ya comenzaba a disiparse. No se oían detonaciones sino de cuando en cuando. En toda la ancha extensión se veían bultos diminutos e inmóviles de muertos y agonizantes. Debajo de nosotros, casi a nuestros pies, una compacta columna de 600 realistas se afirmaba en la posesión del campo de Vilcapugio. Era la derecha enemiga, cuyos jefes, Picoaga y Olañeta, podían vanagloriarse de haber salvado por sí solos al ejército de Pezuela. El escuadrón de Castro marchaba despaciosamente a incorporarse a esa columna. Aparte de ellos, ninguna otra fuerza organizada, ni patriota ni enemiga, llegaba a columbrarse en toda aquella pampa. Nuestra derecha y centro habían huido hacia otro cerro cercano. En cuanto al resto del enemigo, aún no parecía haberse repuesto de la masacre, pues yo solo alcanzaba a divisar, al pie de la cuesta de Condo, una desorganizada muchedumbre de fugitivos. Nuestro fracaso era evidente, y se leía lo mismo en el paisaje de Vilcapugio que en los pesarosos rostros de quienes me acompañaban. Pero no quise dejarme ganar por el abatimiento. De sobra sabía que una batalla no acaba mientras haya soldados resueltos a pelear, las alternativas del día eran la mejor ilustración de que un desenlace seguro puede transmutarse en su contrario. Pezuela no había conseguido superar el descalabro inicial, y, si nosotros actuábamos con rapidez, acaso aún pudiéramos arremeter exitosamente contra los 600 hombres de Picoaga y Olañeta, antes de que el general enemigo estuviera en condiciones de enviarles refuerzos. No sé cuánto habría de coraje en esta idea, y cuánto de obstinación, pero no podía yo admitir la derrota sin un intento final. Con la bandera en alto, mandé tocar a reunión. El ejército auxiliar del Alto Perú, de más de 3.500 combatientes, había quedado reducido a un centenar. A esa llamada, algunos de los dispersos empezaron a confluir en pequeños grupos.
Eran los últimos despojos de la quebrantada infantería, los uniformes raídos, las armas trabajosamente cargadas, los rostros exhaustos y llenos de despecho. El mayor general Díaz Vélez se presentó ante mí con el saludo de rigor, sombrías las pupilas bajo sus cejas y cruzada la frente por una honda arruga de preocupación. Intentaremos renovar el combate, le dije, tan pronto como se nos reúnan algunos hombres más. Díaz Vélez asintió en silencio. Ordené a todos prepararse para combatir. Nuestra columna se fue nutriendo hasta contar 200 hombres, triste e insignificante número para un ejército que yo había querido remontar, no hacía mucho tiempo, por encima de los 5000. Pero aún me esperanzaba en que, al vernos resistir en aquel cerro, el resto de nuestras tropas acudiría a auxiliarnos. Contemplé, al pie del cerro, la intacta columna enemiga. Agitando el pabellón azul y blanco, ordené avanzar y deshacerla. No solo era un movimiento riesgoso sino aún quimérico, dada la superioridad del enemigo. Sin embargo, los ánimos de todos se inclinaban, como yo, a negar la derrota. La columna enemiga avanzó también. Sus cañones dispararon alzando espesas nubes de polvo y piedra. Apuramos el paso para atravesar cuanto antes la línea de fuego. La pelea no tardó en trabarse. El furioso despecho de nuestros soldados compensaba la desventaja del número. Pero cada palmo costaba sangre, y cuanto más nos aproximábamos al pie del cerro más dura era la resistencia. Varios hombres cayeron muertos, el avance estaba frenado y el enemigo se afirmaba. Díaz Vélez se me acercó con grave semblante, interpreté su mirada y ordené retroceder. Aunque entonados por el ejercicio, nuestra permanencia en aquellas alturas se hizo más y más dificultosa. El enemigo volvió a cañonearnos. Durante largos minutos soportamos templadamente el fuego y la lluvia de piedras que lo acompañaba. La mayor parte de los cañonazos no llegaban a ofendernos, aunque algunos hombres cayeron heridos. Más dañosos eran el temor y el desaliento. El trueno de los cañones suscitaba cada vez la misma contenida agitación y todos parecían aguardar a ser la próxima víctima. No queriendo prolongar esa terrible incertidumbre, y observando que el enemigo volvía a escalar, ordené un segundo avance. Se repitió como plagiada toda la escena anterior, nuestros hombres bajando la cuesta que los realistas subían, los cañonazos abriendo el terreno ante nuestros pies, el duro encontronazo, la lucha indecisa, los realistas empujados por nosotros hasta el pie del cerro, el avance detenido al cabo como contra un muro, y mi final comprensión de la inutilidad del sacrificio. Regresamos a la cumbre en medio de un cañoneo incesante, agotados, jadeantes, cubiertos de barro y sangre. Era tal la fatiga de mis hombres que ni siquiera parecían escuchar los cañonazos. Díaz Vélez me llamó. General, Pezuela se moviliza. Al tender la mirada hacia Condo, comprobé que algunas columnas empezaban a cruzar el llano. Pezuela las mandaba para terminar con nuestra resistencia. ¿Qué había sucedido con los dispersos? Porque Pezuela había logrado reunir a los suyos, mientras yo, pese a mantenerme a pie firme en aquel cerro, no congregaba sino a unos pocos. Una amarga ira me hizo temblar, no sin razón culpé a los oficiales de los distintos cuerpos por su incapacidad y cobardía. Era cierto que muchos jefes, de los mejores, estaban muertos o heridos, al tiempo que otros ausentes, como Zelaya o Dorrego. Pero también había otros oficiales que se hallaban a la sazón perfectamente a salvo, y, sin embargo, nada hicieron por conducir a sus hombres al campo de batalla, a salvar el honor. Esta queja debo dolorosamente sentarla aquí, pues si la historia ha de juzgarnos a todos, no es lícito que el hombre de mérito ocupe el mismo rango que el vil y el cobarde. Más de media hora hacía que nos sosteníamos en el cerro, luchando y llamando a reunión continuadamente. En ese tiempo, mientras Pezuela se reorganizaba, nuestros camaradas tuvieron oportunidad sobrada de engrosar la resistencia, la victoria acaso hubiera regresado con nosotros. Qué distintas habrían sido las cosas teniendo yo conmigo a Zelaya o Dorrego, incapaces de retirarse del campo mientras otros permanecieran combatiendo. Y cómo lamenté allí, por segunda vez, la expulsión de Dorrego. Ahora sí estamos acabados, murmuré. Dirigiéndome Díaz Vélez, añadí, hicimos cuanto estaba en nuestras manos, pero Dios no ha querido favorecernos. Mayor general, veamos el modo de reunir a los dispersos y salvarlos de un total exterminio. Solo desearía saber qué ha sido de las restantes tropas. Muchos tomaron el camino de Potosí, repuso Díaz Vélez. Pero yo me resistía a volver a Potosí,
pues era resignarme a la derrota. El efecto sobre las poblaciones sería catastrófico. Mi mente repasaba febril otras posibilidades. ¿Qué pretende hacer, mi general?, interrogó Díaz Vélez con escepticismo, al manifestarle mis dudas. Miré una vez más el campo de batalla. Las fuerzas de Pezuela seguían avanzando. El tiempo apremiaba. Tenemos que reunirnos con las fuerzas que Zelaya trae desde Cochabamba. Es la única manera de remontar este ejército deshecho. O vuelvo a Potosí, o tomo el camino de Cochabamba, donde hay mayores posibilidades de hacernos fuertes y turbar al enemigo. Esto último es arriesgado, pero no veo que el regreso a Potosí pueda proporcionarnos otra cosa que desaliento. Iría al encuentro de Zelaya por las alturas, y si el enemigo no logra alcanzarme, mi propósito quedaría cumplido. El camino es difícil, mi general, observó Díaz Vélez. Habría que internarse en las montañas con el enemigo pisándonos los talones. ¿Y qué haríamos con los dispersos que fugaron a Potosí? De eso deberá ocuparse usted, repuse. Vuelva ahora mismo a Potosí y reúna a todos los que encuentre en el camino. Trate de remontar alguna fuerza de consideración. Prepárese para defenderse en Potosí si el enemigo lo ataca. Y ponga todo en condiciones para reunirse al cabo otra vez conmigo, que, si Dios defiende las causas justas, hemos de tomarnos desquite de este agravio. Yo iré a Cochabamba con los que logre reunir aquí. Díaz Vélez asintió. Poco después partía a cumplir su cometido. Los tambores seguían llamando a reunión. Dispuse que los soldados sanos recogieran a los heridos y los cargaran como pudiesen, pues nadie debía ser abandonado al enemigo. En el curso de aquellos minutos continuaron llegando dispersos, siempre en número insuficiente para intentar otra cosa que la retirada. Mientras se ultimaban los preparativos para la marcha, permanecí solitario y meditabundo, apoyado en el asta de la bandera. Esta había dejado de ondular y pendía melancólica, envolviéndome con su paño. El campo de batalla, sembrado de muertos, se extendía bajo el fuerte sol, que comenzaba a declinar hacia occidente. No podía digerir aquel desastre. Las palabras que acababa de pronunciar ante Díaz Vélez, llenas de ardorosa decisión, ya no me parecían persuasivas sino apenas desesperadas. Mi ánimo se abatía más y más, y habría llorado a lágrima viva mi rabia y decepción, si la noción de mi deber en presencia de las tropas no hubiese acudido a contenerme.